Nosotros siempre que podemos aportar un granito de arena, felices de contribuir. Así que voy a empezar yo, después sigue Rocío y por último termino yo con la presentación y al final entonces podemos conversar o preguntas que tengan y que nosotros podamos responder felices ahí de que podamos entonces conversar entre todos. ¿Ya? Entonces voy a presentar. Bueno, como Roxanne decía, nosotros queremos hablar hoy día de cómo se vinculan las buenas prácticas apícolas con el capital social. Yo soy Andrea Miller y entonces quería partir hablando por la importancia que tiene la apicultura en el hombre y los ecosistemas. Yo creo que esto ya todos lo saben, pero es bueno volver a repasar esta parte. Por un lado, es un componente esencial para la seguridad alimentaria de los pueblos, además que aporta alimentos de alta demanda por su valor nutritivo, funcional y terapéutico. Sabemos que los subproductos de la colmena tienen muchas propiedades, así que eso también es siempre bueno eh, volver a recordar. También tener presente que la apicultura en la producción de alimentos es indispensable, ya que nosotros, y hablo como médico veterinario, tenemos que tener animales sanos, ¿ok? Y que estas poblaciones estén sanitariamente protegidas para que puedan tener una buena producción. Hoy en día también es importante que los sistemas productivos sean sostenibles y trazables. Tenemos que saber si hay algún problema, cómo solucionarlo y cómo prevenirlo, ¿ok? También es súper importante la apicultura en la polinización. Como se observa acá, hay muchas especies frutícolas o hortícolas que necesitan de la polinización para que tener entonces un fruto adecuado y que sea entonces posible exportarlo. Por otra parte, forma parte activa de los ecosistemas naturales, de los agroecosistemas, aporta muchísimo a la biodiversidad y a la sustentabilidad ambiental. Y no solamente la apis melífera, que es la que nosotros utilizamos para producir miel, sino que también las abejas nativas son muy importantes acá en los ecosistemas y también para la polinización. Bueno, suministra materia prima, estimula el desarrollo de la apiterapia, genera ingresos por el comercio de productos apícolas. Como les había mencionado, tenemos diferentes subproductos de la colmena, como la miel, la cera, los propóleos, la jalea real, la pitoxina, entre otros, que cumplen diferentes funciones y tienen diferentes propiedades. También contribuye a la diversidad a diversificar, perdón, la oferta de productos en el mercado y el aprovechamiento de los recursos naturales. Es bueno que no solamente los apicultores vendan miel, sino que también vendan otras cosas que podemos obtener de la miel. No miel a granel me refiero, sino que miel fraccionada que tiene un mejor retorno económico. También fomenta una industria propia y especializada, ya que más del 80% de los apicultores está asociado a la agricultura familiar campesina, entonces es una forma de subsistencia para ellos. Y finalmente esto, que ya se los mencionaba, representa una fuente de trabajo de mucha importancia para la agricultura familiar campesina. En Chile, alrededor del 70% de los apicultores, ahora un poquito más, está asociada a la agricultura familiar campesina y este tipo de agricultura se caracteriza por que es el sustento económico familiar, es la principal fuente de ingreso, aunque pueden tener otras fuentes de ingreso, además de la apicultura, por ejemplo, pueden tener otros cultivos o animales, etcétera. Generalmente es el grupo familiar el que realiza todo el trabajo. Hay una sucesión de conocimiento y tradición desde los papás, los abuelos hasta los bisabuelos. Y los apicultores se caracterizan principalmente por ser hombres mayores de edad. Entonces hay que integrar también a la juventud y es lo que estamos tratando de hacer en la universidad y fortalecer a las mujeres. ¿Ok? Para hablar un poquitito del estado actual de la apicultura a nivel mundial, la miel natural es el principal producto de la colmena y es el que mayor se comercializa. La miel y los demás subproductos son reconocidos por su alto valor nutricional. Ustedes conocen, me imagino, que la miel de Manuka, que tiene una reconocida actividad terapéutica y que se vende a un precio bastante elevado. Podemos reconocer entonces su capacidad antioxidante, su capacidad microbiológica, su capacidad cicatrizante, que lo han hecho especialmente atractiva para la industria farmacéutica. ¿Ok? A nivel Chile, tenemos que hay una producción estimada de 13.000 toneladas más o menos y el 70% se exporta a granel.
El principal destino exportador es la Alemania, como ya hace varios años, y la demanda interna se estima alrededor de unas 2.000 toneladas, y lo que más preocupa es que el consumo per cápita es muy, muy bajo, de 150 gramos por año. Eso es extremadamente bajo y tenemos que fortalecer el consumo interno para que la miel, nuestra buena miel, se venda aquí dentro de Chile. Yo creo que ahí hay un campo que tenemos que trabajar, educar a la población para que vea todos los beneficios de la miel y aumentar entonces el consumo per cápita. Aquí solamente les muestro las actividades apícolas declaradas en el CIPEC entre los años 2016 y 2023, que como ven, la principal es la producción de miel, después viene la polinización y en tercer lugar está la generación de material vivo, ¿ok? Y entonces, ahora haciendo ya esta introducción de la apicultura y todo lo importante que es, vamos a hablar de por qué son importantes las buenas prácticas apícolas, o también abreviadas BPA, ¿ya? Así que aquí dejo a Rocío, que se va a encargar de esta parte para que nos hable y yo voy cambiando las diapositivas. Dale, Rocío, nomás. Gracias, Andrea, por el pase. Bueno, como bien decía Andrea, en general, con los distintos productos que obtenemos de la colmena, es importante que podamos aplicar las buenas prácticas apícolas. Y en ese sentido es fundamental que sepamos que esta tiene distintos aspectos que son muy importantes de reconocer. Uno, primero, que garantiza la calidad y la seguridad de los productos apícolas. Obviamente, en la medida que nosotros sabemos cómo hacemos toda nuestra producción, como llegamos al producto final, podemos garantizar que efectivamente estos sean seguros y de buena calidad. Protegen efectivamente la salud de las colmenas, ya que parte de las buenas prácticas apícolas, una de las cosas que prioriza es que la producción apícola y el manejo de las colmenas sea adecuado y asegure su bienestar, ya sea tanto en alimentación, en nutrición, en el medio ambiente, en su alojamiento donde están y también en el entorno donde se instalan estos apiarios. Contribuyen al bienestar animal precisamente por lo mismo, porque estamos asegurando sus necesidades básicas. Asegura la trazabilidad y el cumplimiento de la ley apícola que se promulgó hace un par de años atrás. Y aquí es súper importante entender lo que más allá de tratar de cumplir con la ley, es algo que nos ayuda en el fondo para poder asegurar que nuestra producción cumpla con esta trazabilidad, saber dónde sale nuestro producto y si estamos cumpliendo en realidad con las normativas mínimas para que sea una buena producción apícola. Por supuesto que fomentan también la sustentabilidad ambiental. Si nosotros somos conscientes del impacto que tiene la abeja en el medio ambiente y usamos esto a nuestro favor, contribuyendo, como bien decía Andrea, respecto, por ejemplo, a la polinización y la biodiversidad del medio ambiente, podemos ayudar perfectamente a la sustentabilidad ambiental, procurando también que el lugar donde estemos instalados esté en concordancia con el medio ambiente, o sea, no invadiendo espacios que quizá están siendo utilizados de mala manera o en un lugar que no sea adecuado para la abeja o en no sé, está interfiriendo con otro ecosistema. Mejora la rentabilidad y la competitividad, por supuesto, porque nosotros podemos asegurar que nuestro producto, qué calidad tiene, podemos saber con mayor certeza la diferenciación que tiene respecto a otros productos. Y si sabes que este viene de acá y efectivamente yo lo puedo certificar y eso me hace a mí también ser más competitivo en el mercado. Y por supuesto que tener una buena práctica nos permite a nosotros como profesionales o apicultores impulsar que nos estemos constantemente capacitando y ir profesionalizando la apicultura, ¿ya? En ese sentido, nosotros de la universidad fomentamos muchísimo este punto. Adelante, Andrea. ¿Se ve? No. ¿No? No me cambié. Ahí sí. Bueno, entonces uno de los primeros puntos que tenemos que considerar en las buenas prácticas apícolas es la ubicación y el manejo de las colmenas. Saber dónde vamos a ubicar nuestros apiarios, dónde vamos a ubicar las colmenas, y para eso lo primero que tenemos que considerar siempre es que tiene que ser un lugar libre de contaminación, ya sea porque, no sé, no hay alguna fuente industrial cerca, alguna industria que pueda generar alguna contaminación, ya sea por el mismo territorio, por algún mineral, algún residuo que se pueda eliminar, ya sea de manera aérea o por el agua inclusive.
También, por supuesto, los pesticidas. Sabemos que es un tema de bastante conflicto en general, pero sabemos que muchos sistemas agrícolas ocupan pesticidas y eso, por supuesto, que pueden afectar a la abeja. Lo ideal es prever que en el fondo eso no vaya a suceder, ya buscar lugares más protegidos que puedan evitar ese tipo de situaciones. Eh, por supuesto, también mantener distancia mínima respecto a otros apiarios y centros poblados. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros consideremos la carga apícola, que sepamos que en el fondo nosotros no podemos instalar la cantidad de colmenas que nosotros queramos en cualquier territorio, porque eso afecta obviamente el ecosistema y también puede afectar a los poblados. Hoy día, por la ley apícola también se norma la apicultura urbana y sabemos que muchos apicultores estaban en lugares antes de las poblaciones, pero cuando eso no ha sucedido y tenemos la oportunidad de elegir el lugar, tenemos que prever este tipo de situaciones. Entender que en el fondo el radio de vuelo de la abeja es bastante amplio y eso puede afectar a una población si es que estamos cerca, o bien si hay otros apiarios, que es lo que sucede mucho cuando se hace transhumancia, es que se llega a un lugar donde ya hay otros apiarios, otras colmenas y se satura el ecosistema. ¿Ya? Y eso finalmente afecta tanto a quien originalmente estaba en ese territorio como también al que llega. ¿Ya? Bueno, sí o sí tenemos que asegurar un acceso a fuentes de agua limpia y de floración adecuada, que va muy en línea con lo que les decía antes. Tenemos que considerar el área de pecoreo, por tanto, todo lo que esté alrededor, que les voy a contar en las próximas diapositivas más o menos del área, que esté en ese radio de vuelo, tenemos que asegurar que haya la mayor cantidad de flora, ¿ya? Para las abejas, para que en el fondo puedan obtener los nutrientes que ellos necesitan. Y nuevamente, solamente fortalecer que hay que respetar la carga apícola del territorio. Y en ese sentido, nosotros de la universidad también estamos trabajando para identificar en una comuna en particular, que es San Vicente, cuál es la carga apícola que hay hoy día y qué potencial tienen distintas áreas. Y la idea es que ojalá todos los territorios, todas las comunas pudiesen avanzar hacia allá, saber efectivamente dónde están sus fuentes mayores de alimentación y las oportunidades que hay de poder trasladarse allá y quizá disminuir algunas zonas que tengan alguna mayor carga. Adelante, Andrea. Bueno, respecto a lo que les comentaba, para determinar la ubicación tenemos que considerar primero que vamos a tener nuestra base de apiario, ¿ya? Independiente de la cantidad de colmena, y de ahí tenemos que considerar que aproximadamente las abejas se mueven en lo primordial, sobre todo en otoño e invierno, que son los periodos más fríos, entre 600 metros hasta 1,2 km, más o menos, de distancia en su área de pecoreo, lo que vuelan aproximadamente. Dale clic, por favor, Andrea. Pero esto se amplía principalmente en el verano y la primavera, que es cuando están más activas y tienen más posibilidad de moverse, porque así no tienen más energía. En el fondo, en el invierno ya están hibernando un poco más, entonces se mueven mucho menos, pero en la primavera y verano, cuando además hay más disponibilidad de flora, ellas aumentan este radio de vuelo hasta 3 kilómetros inclusive. Entonces tenemos que considerar que cuando nosotros tenemos nuestro apiario, tenemos que evaluar visualmente qué es lo que está alrededor más o menos de los 3 kilómetros. Y no se nos tiene que olvidar, por el contrario, siempre recordar, darle nomás clic, que tenemos que asegurar fuentes de agua, ¿ya? El ideal es que estas fuentes de agua siempre estén alrededor de los 200 metros de radio de donde está nuestro apiario, ¿ya? Porque si una abeja no tiene agua o la colmena no tiene agua cerca, pierde mucha energía en ir a buscar agua, ¿ya? Entonces tenemos que asegurar esas fuentes de agua, que pueden ser perfectamente artificiales. Tenemos que recordar también que no todos los sistemas apícolas tienen los mismos requerimientos, ¿ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos, perdón, a producción de material vivo, tiene mayor requerimiento que la producción de miel o polinización en ciertos periodos. Cuando estamos en todo el periodo de ampliar las colmenas, multiplicación de colmenas en el fondo para poder llegar a una buena polinización, también tiene un mayor requerimiento y tenemos que procurar que en el fondo la alimentación que ellas tengan sea suficiente para eso. Avanza nomás. Está pegado. ¿No se ve? Yo ya Ahí cambié. sí. Ay. Sí, ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, para la ubicación que tenemos que evitar, primero que el lugar siempre sea limpio, ¿ya? Tenemos que procurar que sea limpio y ordenado, tratando de evitar siempre que haya exceso de perros, caballos, vacas o cualquier otro animal, obviamente que nosotros podamos manejar, ¿ya? Dentro del aviario. Y también tenemos que procurar que
estas colmenas estén en una distancia suficiente del suelo para evitar que efectivamente puedan subir abejas, o sea, perdón, hormigas u otro insecto o incluso roedores que puedan subir a las colmenas y afectarlas. Para eso también tenemos que procurar siempre estar cortando el pasto, mantenerlo a ras de piso para que en el fondo sea un lugar limpio para mantener las colmenas. ¿Ya? Avanza nomás, Andrea. Bueno, y en ese sentido, tenemos que procurar también que nuestras colmenas tengan una distancia adecuada entre una y otra. Si tenemos los banquillos, el ideal es que entre cada línea, como se ve acá en la imagen de la derecha, esté por lo menos una distancia de 3 a 4 metros entre cada uno, ¿ya? Sí, también es ideal que ojalá las colmenas estén un tanto separadas, o sea, que no estén contiguas, idealmente de la mitad de una colmena hasta una colmena en el fondo de ancho entre una y otra. Pero lo primordial es que esa distancia entre cada hilera de colmenas sea mínimo de 3 metros. Avanza nomás, Andrea. Bueno, estas imágenes, que son imágenes de la guía práctica de buenas, o sea, la guía de buenas prácticas apícolas que el año pasado publicó el SAC con la RAN. Está muy bueno, es muy útil y muy práctico. Esta imagen es de ahí y efectivamente muestra las distintas disposiciones que puedan tener las colmenas dentro del apiario para facilitar la llegada de la colmena. Tenemos que recordar siempre que tenemos que ubicar las colmenas en, de una manera que les permita en el fondo a las abejas ubicarse y poder acceder rápidamente a las piqueras, ¿ya? Y siendo necesario inclusive de repente hacer una extensión, poner una extensión de las piqueras para que en los periodos de verano sobre todo, o de primavera cuando llegan con mucha carga y tienen mucha actividad, ellos también puedan reposar un poco antes de llegar a las piqueras, o sea, llegar a la colmena. Entonces acá se muestran distintas formas que se pueden instalar las colmenas y que permiten que en el fondo las abejas lleguen de mejor manera y se ubiquen mejor, ¿ya? Puede ayudar también pintar las colmenas de distintos colores para que ella en el fondo tenga esta referencia respecto a cuál es su colmena, ya sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de colmenas. La idea es que sean en el fondo como intercaladas, más que de manera tan lineal, ¿ya? Adelante, Andrea. Bueno, respecto a la sanidad, es otro aspecto muy fundamental de las buenas prácticas. Nosotros antes de hacer cualquier otro manejo, tenemos que procurar siempre que nuestras abejas estén sanas, ¿ya? Entonces, para eso es súper necesario y muy importante que estemos haciendo monitoreos regulares, ¿ya? Tanto de plagas que puedan estar afectando o que existan en el país, o enfermedades también que pueden afectar. Acá principalmente tenemos, como en la mayoría de los países, por no decir todo en realidad, el mayor parásito ácaro que afecta a las abejas es la varroa, ¿ya? Pero también acá en Chile existe la presencia de lo que y de nosema, ¿ya? Sobre todo en ciertas regiones. Entonces tenemos que procurar también de estar revisando eso, en el caso de nosema, estar en el sur donde hay más humedad y existe la posibilidad de que surja con mayor facilidad, estar monitoreando para corroborar si existe nosema, varroa o loqui, ¿ya? Por supuesto, tenemos que procurar siempre usar tratamientos autorizados por el SAC, ¿ya? En la diapositiva siguiente aparecen los que están autorizados y esos son los que son, ¿ya? Lamentablemente a veces esto no está disponible en el mercado y se ve efectivamente mucho contrabando o ingreso de antiparasitarios desde otros países con otras dosis o incluso que el mismo apicultor hace su dosis, en el fondo, que es lo que la mayoría de los apicultores lo hace. Y muchos dicen, no, que es súper efectivo y perfecto, pero hoy día se está viendo que está generando un gran problema que es la resistencia que existe a la mitraz. Y las resistencias se surgen precisamente por la mala manipulación, por la mala administración en el fondo del producto. Entonces es súper complejo también, porque lo que vemos que hoy día nos puede estar funcionando, nos funcionaba hace un año atrás, hoy día está empezando a no funcionar. De hecho, ayer leíamos un artículo precisamente de Estados Unidos en que se había generado una resistencia a la mitraz y que ya no estaba funcionando, y eso generaba que otros virus, o sea, que virus o otras enfermedades se presentaran en el fondo oportunistas porque ya había este ataque de la varroa y la abeja ya estaba siendo muy sensible y efectivamente ya nada estaba funcionando.
Entonces es súper complejo también manipular medicamentos que no están autorizados, ¿ya? Y en las dosis que no están autorizadas. Bueno, sí o sí tiene que ir de la mano. Si nosotros tenemos una buena sanidad es porque lo más probable es que tengamos buenos registros. Ya alguien que tiene su abeja sana y que lleva adecuadamente la sanidad entre su colmena y que no abusa de los productos químicos, es porque ella también registra, sabe exactamente cuándo hizo monitoreo, cuándo administró algún producto y procura de ir revisando continuamente para saber cuándo nuevamente tiene que hacerlo. ¿Ya? Aquí es súper importante también que cuando tenemos algún caso de alguna enfermedad o alguna colmena que está compleja o que se murió, tenemos que eliminar de manera segura los panales contaminados, ¿ya? O las colmenas si es necesario contaminadas. Hacer también el proceso de desinfección si es que lo permite, y siempre procurar que en el fondo todo el material que esté sucio jamás se mezcle con el material limpio, ¿ya? Eso es una de las bases en el fondo para mantener la sanidad adecuada y que en el fondo no haya cruce de patógenos. Adelante, Andrea. Bueno, súper importante que independiente del tratamiento que nosotros utilicemos, siempre tenemos que procurar hacer un monitoreo, ¿ya? Y ahí se sugiere siempre hacer un monitoreo pre y post invernada, ya siempre antes de que entremos al invierno, procurar cómo está la sanidad de nuestra abeja y en el caso que sea necesario aplicar algún tratamiento, veamos cuál es más adecuado. Idealmente siempre tenemos que optar porque el tratamiento químico sea lo último que utilicemos, ¿ya? Siempre el mecanismo preventivo es lo mejor y luego ver todo lo que pueda ser mecánico, luego lo orgánico y ya para último, en el fondo, poder avanzar con la parte química que no nos queda más, sabiendo también que los productos que hay son limitados. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer este chequeo y hay distintos y que son bastante sencillos, que este con azúcar flor, que la verdad que el EasyCheck, que es económico, es fácil, de hecho incluso lo pueden hacer ustedes. Ahí sacar una muestra de una cantidad suficiente de abejas, lo mezclamos con azúcar y después lo vemos en una base y nos permite ver efectivamente cuántas barrugas caen de eso. ¿Ya? También, bueno, muchos de los apicultores ocupan piso sanitario para estar identificando si es que hay alguna barroa que cae, especialmente después de los tratamientos. Y también, bueno, está la otra técnica también con alcohol, que es si se nos mueren las abejas, pero nos permite en el fondo monitorear. ¿Ya? Esto no es necesario que lo hagamos en todas las colmenas, sino en un porcentaje importante que nos permita hacer y al azar que nos permita en el fondo identificar un panorama general de cómo están nuestras colmenas, ¿ya? Y si es necesario, por supuesto, aplicar algún tratamiento, ya sea orgánico o químico, tenemos que procurar hacerlo de la manera correcta y con la dosis correcta y en el fondo con productos que están autorizados por nuestro servicio agrícola y ganadero. Adelante, Andrea. Bueno, esta es la lista de productos, no quiero andar mucho más porque es algo que está disponible y que todos pueden acceder y la verdad que no es algo que ha cambiado considerablemente en el tiempo, ¿ya? Pero son los productos que están autorizados por el SAT, esto los pueden encontrar igual en la página del SAT. Es muy importante ahí, reitero, respetar las dosis, los métodos de aplicación y los periodos de resguardo, eso también es muy importante, que muchos apicultores desconocen que los productos tienen periodo de resguardo, ¿ya? Recordar que los productos de la colmena son para consumo humano, la mayoría son para consumo humano, ¿ya? Entonces, cuando no respetamos estos periodos de resguardo también son productos que traspasan los productos de la colmena y que después nosotros mismos como humanos los podemos consumir. Y de hecho eso pasa mucho en otros animales de producción, que cuando no se respetan los periodos de resguardo, se ha visto que también tienen implicancia en el fondo de la salud humana. Entonces es muy importante recordar que en el fondo ustedes son los primeros encargados de procurar que su producto sea inocuo, ¿ya? No solo de agentes externos, sino también los que ustedes mismos están aplicando, ¿ya? Porque en el fondo hay residuos que quedan en los productos, ¿ya? Sobre todo en la cera. Hemos visto que después de varias cosechas, y sobre todo ustedes apicultores, que existen pocos fundidores en el fondo de cera y que generalmente la cera se reutiliza una y otra vez, esa cera efectivamente lleva contaminantes. Entonces es muy importante que tengamos esa precaución de respetar los periodos de resguardo. Adelante, Andrea.
Bueno, por otra parte, como buenas prácticas apícolas, un aspecto muy importante es la nutrición de la abeja, ¿ya? Yo les decía en el principio que cuando nosotros instalamos un apiario tenemos que procurar que haya suficiente flora alrededor, ¿ya? Tenemos que evaluar efectivamente entonces la flora que hay disponible y las reservas que pueden haber directamente en la colmena, ¿ya? Antes de entrar la invernada tenemos que procurar que en el fondo nuestra abeja, nuestras colmenas tienen la cantidad de miel o de reserva proteica suficiente para que en el fondo pasen este periodo, ¿ya? Y si es necesario, tenemos que aplicar alimentación, ¿ya? Sobre todo los productos, los periodos críticos. Y si estamos haciendo multiplicación para irnos a polinizar, tenemos que administrar en el fondo suplementación. Y recordar nuevamente, va a sonar majadero, que tenemos que tener acceso constante al agua limpia y fresca. Ya no debiera superar una distancia máxima de 200 metros desde el apiario. Nosotros hemos visto que muchos apicultores nosotros nos miran con cara de loca cuando decimos, oye, pero tienes que ponerle bebedero a las abejas. Y es como, ¿en qué parte de la producción apícola se nos olvidó que las abejas toman agua? Entonces, es importante recordarlo, que tiene que estar ahí, tienen que tener una fuente de agua y esa agua tiene que ser limpia. Avanza nomás, Andrea. Bueno, por otra parte, que es muy importante, es la cosecha y el procesamiento. Tenemos que recolectar la miel cuando está madura, ya recordar ahí que en el fondo tenemos que ver que los panales estén con el porcentaje operculado correcto para en el fondo poder cosechar, ¿ya? Siempre estar procurando utilizar las herramientas, recipientes limpios y que sean exclusivos para el apiario, independiente que yo pueda tener uno u otro apiario del mismo apicultor. ¿Ya? Los elementos de las herramientas de manejo son independientes al apiario, ¿ya? Es como yo voy a ir a pinchar a un perro con una jeringa y después voy a ocupar la misma a otro, por mismo que sea de mi misma casa, no funciona así. En el fondo tenemos que procurar que siempre las herramientas son independientes al apiario y estar siempre desinfectando, ¿ya? Y por supuesto tenemos que procurar de filtrar, decantar y almacenar la miel en condiciones higiénicas procurando la trazabilidad. Hemos visto de repente, no sé, los panales que los dejan acopiados en una bodega, que hay exceso a ratones o a hormigas o un montón de insectos y que la verdad que todavía es esperando ser cosechado y que no están guardados en óptimas condiciones. Entonces ahí tenemos que volver a recordar que en el fondo de la miel es un producto, un alimento de consumo humano o de quien sea el consumo. Tenemos que procurar siempre que en el fondo sea inocuo. Avanza nomás, Andrea. Y sabemos que ahí el tema de las salas de cosechas puede ser complejo, pero también existe la posibilidad de que algún apicultor nos pueda arrendar la sala, que podamos hacer el servicio, ¿ya? Entonces, procurar siempre que sea así, una sala impecable, que se vea siempre limpia y que tenga todos los elementos limpios y que está adecuada en el fondo para cosechar. Avanza nomás, Andrea. Bueno, respecto a la trazabilidad y los registros, es otro de los puntos importantes en las prácticas apícolas, ya lo decía anteriormente en la parte de sanidad, tenemos que tener fichas o cuadernos con la información donde hacemos los distintos manejos. Ya el básico, el sanitario, que es uno de los más importantes, porque una colmena que no está sana y que no la registramos, difícilmente puede ser más productiva, ¿ya? Entonces tenemos que saber cuándo alimentamos, cuándo aplicamos algún producto, ¿ya? Cuándo cosechamos y cuándo movemos las colmenas. Y ojo ahí, tenemos que procurar siempre que cuando movemos nuestras colmenas son colmenas sanas y no estar llevando en el fondo colmenas, no sé, con parroba, algún otro apiario, ya que esté cerca sobre todo de algún otro apiario que pueda contagiar a otras colmenas. Muchos apicultores nos dicen, oye, pero yo hago los tratamientos y soy súper cuidadosa, incluso, no sé, trato de no ocupar mucho mitral y ocupo bastante orgánico, pero llega otro apicultor o apicultora cerca y me contamina todas mis abejas con barroa y yo había aplicado hace súper poco. Entonces, el ideal, y nosotros siempre decimos, es súper importante la comunicación. Ahí Andrea va a fortalecer, luego que yo termine, el tema de la comunicación. Tienen que comunicarse, tienen que saber quién está alrededor y idealmente siempre avanzar hacia hacer un manejo en grupo, por área, decir, sabes que ya cada uno compra sus productos, pero hagámoslos todos a la misma vez, cosa de que en el fondo no llegue después otra colmena que está infectada y que en el fondo contamina al resto de las colmenas.
Bueno, siempre etiquetar correctamente los productos y tener actualizado el Registro Nacional de Apicultores, el CIPEC Apícola, que ahí está con algunos cambios también. Avanza nomás, Andrea. Bueno, importante el bienestar animal, ya lo decía al principio, de las buenas prácticas. Tenemos que evitar siempre generar un estrés innecesario en la abeja, ya ideal no estar moviendo constantemente, no exponerla eh, al frío, a faltas de comida, si es que podemos evitarlo. ¿Ya? Obviamente hay situaciones que nosotros no podemos prever de manera, o por lo menos cuando sucede la primera vez, como fueron las inundaciones que pasaron hace 2, 3 años atrás, pero sí ya sabemos que eso sucedió el segundo año cuando volvieron a ocurrir inundaciones, los apicultores ya estaban mucho más preparados y sabían a lo que podían atenerse. Entonces procurar siempre que efectivamente no estén en territorios que puedan sufrir alguna catástrofe, aún sabiendo que muchas veces no podemos preverla o no podemos actuar a tiempo. ¿Ya? Importante, y esto es un factor que muchas veces a muchos apicultores se les olvida o ni siquiera lo saben, que es renovar las reinas cuando sea necesario para mantener colmenas fuertes. Si nosotros, la madre de todas nuestras crías, de todas nuestras abejas, de nuestra abeja no está bien, difícilmente vamos a tener una colmena sana, vamos a tener una colmena robusta. Ya muchos apicultores me decían, pero si yo no cambio nunca las reinas, cuando se mueren nomás así como que nazca una nueva. Entonces, no podemos esperar eso, no podemos esperar a que en el fondo una reina se envejezca y ya en el fondo la colmena se deteriore, sino que tenemos que procurar siempre estar cambiándolo cada un año, año y medio, para que en el fondo sea una colmena robusta. ¿Ya? Y por supuesto lo que les decía antes también, mantener un material adecuado. Dale la mano, Andrea, que en el fondo esté limpio, que esté desinfectado si hacemos reutilización entre una temporada y otra. ¿Ya? No es necesario, y aquí puse un par de fotos, no es necesario tener tanto espacio. Nosotros hace un tiempo atrás fuimos a visitar unos apicultores de San Vicente y nos sorprendió, no sé si se alcanza a visualizar muy bien en estas dos imágenes de la izquierda, pero es el estacionamiento de su casa. En el estacionamiento de su casa, que por supuesto que es grande, hicieron una bodega, segundo piso, donde ellos hacen todo su taller. Y ahí renuevan todo su material. Y son productores que tienen 400 colmenas. Entonces, es harto material que tienen que estar moviendo, pero lo tienen todo tan bien organizado, un espacio tan reducido, que en realidad fue como, oye, sí se puede. No necesitamos tener, como esta otra de lado, la imagen es del medio, que sí es una gran bodega, sí tenemos gran espacio, sí se maneja una mayor cantidad de colmenas, pero con espacio reducido también podemos, en el fondo, de organizarnos y ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Y bueno, recordarles que ya tenemos que empezar con el tema del marcaje de las colmenas, ya de acuerdo a lo que está establecido por la normativa del SAT. Ya aquí hay un ejemplo de unos apicultores que mandaron a hacer un grabado fuego, unos números, y la ha funcionado muy bien. Ya, adelante, Andrea. Bueno, por último, es importante recordar el manejo sustentable y el cuidado ambiental, ¿ya? Que era lo que les decía en un principio. Tenemos que procurar identificar bien dónde nos vamos a ubicar con nuestro apiario. Muchos apicultores dicen, pero es que no tengo muchas opciones para elegir. Bueno, si no tenemos muchas opciones para elegir, podemos intervenir también, ¿ya? Tenemos que procurar en el fondo que no sobreexplotemos. Podemos decidir cuántas colmenas van a haber en un territorio. Quizás no podemos siempre elegir dónde vamos a poner nuestras colmenas porque quizás disponemos de un lugar o quizás nos facilitaron un lugar, por distintas razones que quizás nos vemos un poco obligados a estar en un lugar, pero no la cantidad de colmenas que vamos a tener ahí. No es lo mismo tener en un territorio 100, 500, 1000 colmenas. ¿Ya? En ese sentido es importante tomar conciencia de cómo afecta también la apicultura al medio ambiente. Cuando sobrecargamos el sistema, la apicultura no es beneficiosa para el medio ambiente, sino por lo contrario, impacta de manera negativa. Entonces tenemos que ser conscientes también de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer también nosotros cuando no podemos elegir mucho dónde estamos, pero sí podemos intervenir en el lugar donde estamos? Podemos promover la polinización de cultivo y de flora nativa, podemos diversificar lo que hay, ya podemos plantar, sembrar distintas, ya sea árbol, herbácea, arbustiva, ya muchos así como solo piensan muchas veces solamente en el quillay, pero también existen muchas herbáceas y arbustivas que permiten a la abeja en el fondo poder adquirir alimento en periodos de mayor escasez, ya. Por supuesto, nuevamente disponer correctamente los residuos, ya sea de la cera contaminada, de los envases u otros contaminantes que puedan adherirse en el fondo de todo el manejo apícola, ya, de que en el fondo no queden en el medio ambiente, que no puedan contagiar, sobre todo si
son productos químicos, ya que pueden estar alterando en el fondo otros insectos. Recordar también que generalmente donde tenemos abejas también tenemos muchos otros insectos. Y muy importante, y ahí también desde la universidad una de nuestras tesistas está trabajando con un calendario floral, es el ideal que debería llegar cada uno de los apicultores, saber identificar por lo menos. Yo soy de las que cree que si uno no lo registra, la verdad que la memoria es muy frágil. Entonces, todos deberíamos saber qué flores hay en nuestro apiario, en el fondo, qué recursos florales tenemos alrededor. Y en ese sentido tenemos, bueno, hay dos instituciones. Bueno, una que Infor, que es el que está a la derecha, que viene trabajando hace bastante tiempo con huertos melíferos, tanto en Biobío y ahora empezó a trabajar también en la región metropolitana y que tiene unas cartillas también de flora nativa, en este caso se muestra el quillay. Y a la izquierda es un manual de plantas melíferas de la zona central, que es muy bueno, la verdad, y tiene además esta guía pequeña práctica, ya que cuenta con la colaboración también del SAC, de la Universidad de Académicos de la Universidad de Chile, también de Mario Gallardo, eh, encargado apícola por mucho tiempo en el SAC, ¿ya? Que sacaron este manual y que tiene este manual de bolsillo para identificar la flora. Aquellos que no saben, y incluye también porque muchas floras las conozco, pero otras no, podemos ir al manual, identificar qué es lo que hay y poder hacer este calendario. Avanza, Andrea. En que el calendario finalmente nos permite en el fondo saber cuándo tenemos más alimento, cuándo no. Necesitamos suplementar. Ahí. Bueno, entonces de manera general, y aquí ya luego lo del pase Andrea, entonces, ¿qué tenemos que evitar? Lo que decía antes respecto al manejo de los residuos, de los materiales que ya están utilizados, que no estén a la intemperie, que estén bien acopiados, que estén diferenciados entre lo que está sucio, lo que está limpio, lo que está por desinfectar. También tenemos, recordar que tiene distintos niveles en el fondo, como de material sucio. Ya no es lo mismo quizá un material nuevo que pasó una temporada que quizá otro más que ya está con los marcos negros, que ya está para eliminar, todo junto acopiado. El ideal es poder hacer esa diferenciación, ¿ya? Y en lugares lo más cerrado posible. Evitar toda la basura y en las fuentes de agua también cualquier fuente de contaminación, ya sea desde productos apícolas como también de otras fuentes, ¿ya? Que pueden estar afectando también a las abejas. Y me parece que esta es la última, Andrea, así que ahora te doy el paso nuevamente a ti. Ah, perdón, se me quedaba, ya. La capacitación continua, así como están ustedes hoy día y que los felicito, nosotros también desde la universidad, uno eh, de nuestros impulsos, motivaciones en el fondo para trabajar con los apicultores, precisamente generar estas capacitaciones, transferencia, profesionalizar la apicultura. Hemos hecho bastantes cursos, charlas y actividades en la universidad. Estas se imparten principalmente de manera presencial en la Universidad O'Higgins en San Fernando, ¿ya? De manera gratuita. Muchos nos preguntan, ¿y es gratis? ¿De verdad que es gratis? Sí, es gratis. Por el momento es gratis. Y la próxima semana, de hecho, partimos con un curso que es Apicultura Tecnificado con enfoque sanitario preventivo, que van a haber 3 relatores docentes muy buenos. Uno es Randall Cass, que es el extensionista de Estados Unidos, y trabaja bastante con manejo integrado de plaga. Y él el día lunes va a partir con este curso. Luego Maida Verde, que es de Cuba, ella va a trabajar también en toda la parte de epidemiología y de todo el manejo preventivo en el fondo para trabajar con las abejas de manera más sana. Y luego vamos a terminar con Leslie Vallejo, que también es extensionista apícola y es chilena, y que va a enseñar a los apicultores ahí también cómo hacer desinfecciones de manera correcta para que en el fondo podamos reutilizar nuestro material sin estar traspasando contaminaciones de una temporada a otra. ¿Ya? Así que invitarlos también si están viendo la pantalla, pueden escanear ahí los códigos QR, pueden también acceder a nuestra página a www.apiuh.cl, donde van a ver los cursos que hemos hecho y lo que nosotros estamos promoviendo, difundiendo para hacer próximo. Y también, bueno, noticias y distintas actividades que hacemos. Ahora sí, Andrea, me parece que esa ya es la última. Sí, ahí súper. Muchas gracias, Rocío. Bueno, es súper importante todo este preámbulo de qué son las buenas prácticas apícolas, porque sin ellas no tenemos la base de cómo
lo podemos hacer entre todos, que es lo que quiero hablar ahora un poquitito del capital social. Entonces, ¿cómo se vinculan estas buenas prácticas apícolas con el capital social? Para tener una buena producción, entonces debemos seguir y ejecutar todas estas actividades que mencionó Rocío, que se enfocan principalmente en la sanidad, en la nutrición, en el manejo genético, pero sabemos exactamente o sabemos cómo influyen las relaciones entre los diferentes actores del rubro apícola en estas buenas prácticas. Bueno, para entonces contextualizar un poquito, la cadena apícola nacional se caracteriza porque están los apicultores aquí en el centro, los proveedores de insumos, ya de alimentos, de insumos sanitarios, etcétera. Los apicultores entonces generan miel o los subproductos de la colmena o los servicios de polinización principalmente para el mercado hortofrutícola, en la zona central sobre todo, región de O'Higgins, región del Maule, las principales. La miel que tiene un intermediario, porque la miel se produce y se exporta principalmente a granel, no fraccionada, entonces aquí hay un acopiador que es el que ayuda entonces a exportar esta miel. Y hay un poquitito que queda aquí en el mercado interno que tenemos que fortalecer. Ya, pero aquí estos son principalmente, esta es la cadena apícola. Y como ven, hay diferentes actores. Están los apicultores, pero también están los proveedores, el servicio que brindan de polinización para la agricultura, los hortícolas, los frutícolas, los exportadores, las instituciones como el SAC. Entonces hay diferentes tipos de actores que todos participan en el rubro apícola. Por otro lado, sabemos que Chile, y sobre todo la zona central, tiene una gran producción agropecuaria con productos de excelente calidad que se exportan la mayoría. Con respecto a la producción apícola, es un rubro con un gran potencial dentro del sector económico y social, pero vemos que hay una gran desconfianza y descoordinación entre los apicultores y los agricultores. Como les mencionaba Rocío, por ejemplo, que un apicultor hace un monitoreo pre o post invernada, pero su vecino que está muy cerquita no lo hace. Entonces eso lamentablemente es súper poco eficiente porque sí o sí se van a contaminar, los patógenos se van a propagar. ¿Ok? Esto entonces se evidencia en una escasa organización territorial, falta de una producción comunitaria, o sea, que todos nos pongamos de acuerdo en que ya en esta localidad, en este sector, todos vamos a hacer el manejo en esta fecha para que sea mucho más eficiente y que entonces podamos controlar de buena manera lo que estamos haciendo. Y también hay una atomización entre los actores, o sea, que cada uno vela por lo propio, como que hay poca comunicación. Yo digo que son de repente unos pequeños ermitaños que no les gusta conversar con el resto, pero de a poquitito ha ido cambiando. Bueno, todo esto entonces genera impactos negativos en las y los apicultores, en los productos que generan y en la sustentabilidad del rubro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para disminuir esta desconfianza y descoordinación? Y aquí entonces surge el concepto de capital social. Y a mí la primera vez que me dijeron capital social, dije, ¿qué es eso? Capital económico, como que no entendía lo que era. Pero el capital social, para que todos sepamos, son las relaciones sociales que se apoyan en la confianza, la cooperación y la reciprocidad. ¿Ok? Tenemos que tener confianza, tenemos que cooperar y tener esta comunicación recíproca entre los diferentes actores del rubro, entre los apicultores, con las organizaciones, con las universidades, entre todos. Y por eso es tan importante el capital social. Sin esto es muy difícil avanzar. Podemos avanzar cada uno por sí solo, más lento, pero es muy difícil avanzar. Entonces, por eso es tan importante generar este capital social en la comunidad apícola. Y nosotros partimos con este capital social por un proyecto de vinculación ciencia-empresa del 2021, que el objetivo era diseñar e implementar una estrategia de vinculación entre los apicultores de la región de O'Higgins y la universidad para construir una hoja de ruta. ¿Ok? Y esto entonces, esta hoja de ruta nos permitió ordenarnos cuáles eran las principales brechas existentes en el sector y definir las líneas de investigación.
El capital social entonces permite mejorar la asociatividad de los apicultores, mejorar por ende la salud de las colmenas, los servicios de polinización y por ende la productividad apícola regional. Y por eso es tan importante que trabajemos en conjunto, que nos asociemos entre nosotros, que nos comuniquemos entre nosotros, ¿ok? Este proyecto entonces, primero hicimos una encuesta, fue en pandemia, así que hicimos todo online. Hicimos una encuesta aquí a los apicultores, también hicimos varios talleres multiactores donde habían de diferentes regiones, porque fue online y era abierto a todo el público. Y para finalmente entonces con la información que obtuvimos de la encuesta y de los talleres, hicimos esta hoja de ruta que nos permitió ordenar todas las problemáticas que fuimos viendo. ¿Cuáles algunos resultados que obtuvimos de este proyecto? Es que pudimos caracterizar a los apicultores de la zona central. Pongo la región de O'Higgins, pero es buen ejemplo y caracteriza bien a los de la zona central. Para ellos, para la mayoría era su principal fuente de actividad. La mayoría son hombres, como yo les había dicho, y mayores de edad. Y entonces esto ya como que nos encaja en cómo podemos ir cambiando y ayudando para abarcar a todos los que están presentes. ¿Ok? Algunos otros ejemplos, la mayoría tenía 2 apiarios, alrededor de 200 colmenas, ¿ok? El 50% maneja sus colmenas en un solo apiario, entonces esto como que refleja que está asociado bien a la agricultura familiar campesina. ¿Ok? El 96% de los apicultores produce miel, el 52% brinda también servicios de polinización. Y aquí nos decían que muchos llevaban registros, pero cuando les empezábamos a preguntar más, ya, pero ¿qué registros lleva? Eran registros muy básicos, entonces o no los escribían bien o se les perdían, entonces hay que tener ahí un cuaderno, un lugar donde anotar todo lo que se está haciendo para poder mejorar, ¿ok? Y con respecto entonces a estos vínculos que tenían, 25% dice que es parte de una asociación, el 15% se relaciona con universidades, el 7% consulta a las universidades, por ejemplo, para la toma de decisiones en su apiario, y otro 7% se relaciona con centros tecnológicos. Esto es muy bajito y es lo que queremos cambiar. Queremos acercar a los apicultores a las universidades para ayudarles a tomar decisiones, para ayudarles a decir, miren, ¿saben qué? El ametraz ya no funciona, como lo que está pasando en Estados Unidos, que el ametraz ya no les funciona para el control de la ropa porque ya los ácaros son resistentes a la ametraz. Entonces, así poder ir trabajando en conjunto, ¿ya? Otro de los hallazgos que vimos es que gran parte valora la necesidad de generar y fortalecer estos vínculos para trabajar en conjunto. Saben que tenemos que trabajar en conjunto. Y dentro de estos vínculos hay 3. Están los vínculos de unión, que son entre los pares cercanos, por ejemplo, entre los apicultores, un apicultor vecino con su apicultor. Estos son los vínculos de unión. Están los vínculos de puente, que son generalmente los vínculos que se generan entre el apicultor y las organizaciones, por ejemplo el SAC o INDAP, muchos están asociados al PRODESAL o al SAT, entonces son estos vínculos que se generan con estas organizaciones, y los vínculos de eslabón que ya están un poquito más lejanos, que son entre organizaciones e instituciones con distinto nivel de jerarquía o poder, como por ejemplo universidades o que ellos consideran que están un poquito más lejos, ¿ok? Poseen en mayor medida vínculos de puente a nivel individual, ¿okay? Y también hay escasos vínculos de unión y eslabón. Lo que más nosotros vimos es que habían vínculos de puente, o sea, vínculos con su asesor del PRODESAL o asesor SAT, pero faltaban estos vínculos con el vecino, con el apicultor vecino y con las otras organizaciones más distantes, con las universidades o con organizaciones gremiales. ¿Okay? Eso es lo que vimos que estaban escasos. Con respecto a los vínculos de unión, que son estos cercanos, son las relaciones entre apicultores y apicultoras. ¿Y por qué es fundamental tener estos vínculos? Porque mejora la realización de los manejos. Por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades, si todos nos ponemos de acuerdo en un sector para hacer un manejo de la varroa, va a ser mucho más eficiente y quizás tengamos que hacer un tratamiento y no varios dentro del periodo de tiempo. También para el ordenamiento territorial, así nosotros podemos tener una carga apícola adecuada y no sobreexplotar un lugar cuando hay muchos apiarios o muchas colmenas en un lugar donde hay poco alimento, y también para adaptarnos al cambio climático, ¿ok?
Falta confianza y cooperación entre los apicultores, por lo que es necesario generar instancias para que los apicultores se conozcan y fomentar la asociatividad. Y estas instancias, por ejemplo, las que nos otorga FIPA o con otras asociaciones o universidades o instituciones, son súper buenas porque así uno va conociendo al que tiene al lado y se pueden generar acciones en conjunto. Los otros vínculos que faltaban son los vínculos de eslabón, que por ejemplo son con las universidades. Recordar que las universidades cumplen un rol fundamental en la adopción y utilización de conocimiento científico en sus prácticas, también mejora la producción y los medios de vida y ayuda también a la adaptación del cambio climático. Las investigaciones que se realicen, ojalá se realicen en conjunto, que las investigaciones den respuesta a problemáticas que haya en el lugar que haya en la comunidad, ¿ok? Porque así se puede ayudar y se puede mejorar la productividad. Hay una falta de vinculación entre los apicultores y las universidades para que haya un trabajo colaborativo, horizontal y bidireccional que permita aportar al rubro apícola. Hoy en día hay varias, por ejemplo, los proyectos que están financiados por el gobierno regional, ellos, una de los prerequisitos es que se hagan grupos de diálogo para ver que el proyecto dé respuesta a lo que necesitan los apicultores u otros actores del rubro. Entonces eso es súper bueno porque aterriza a las problemáticas que hay en el lugar y entonces que las universidades se hagan cargo de ello y trabajen en conjunto, que trabajen de forma colaborativa, de forma horizontal. ¿Ok? No uno arriba y otro abajo, sino que trabajemos en conjunto. Y eso también es lo que estamos tratando de hacer nosotros en la universidad. Por último, aquí, con respecto a este proyecto, debemos seguir sensibilizando a la comunidad de la importancia que las y los apicultores le otorgan a los vínculos en el desarrollo productivo apícola. Es vital una gobernanza regional en el trabajo alimentario para la adopción de conocimiento y tecnología. Tenemos que incluir tecnología. La tecnología no tiene que ser cara ni muy compleja, sino que son pequeños manejos, pequeños cambios que nosotros podemos hacer dentro del apiario que nos ayudan a tener mejores manejos sanitarios, mejor reproducción. Entonces, esa adopción de conocimiento y tecnologías va a ayudar a tener una mejor productividad y también a trabajar en conjunto con distintos organismos para lograr mejores comunes, perdón. Si nosotros sensibilizamos a las universidades, si sensibilizamos a las autoridades, al gobierno regional, al gobierno nacional de la importancia que tiene la apicultura, entonces ellos van a ver que es necesario también poner más ojo y apoyar a que se sigan habiendo proyectos, investigaciones, etcétera. Tenemos que contribuir entonces a mejorar la integración, la articulación de todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ya, entre todos compremos alimento para el invierno o entre todos compremos el tratamiento para este periodo. Así entonces, mejorando la articulación, podemos mejorar la producción. Que nos organicemos entre todos, que nos conozcamos entre todos para ver qué es lo que podemos hacer. Quizás en un sector tenemos nosema y en otro no. Entonces ya, este grupo tiene que ver cómo mejor tratar el nosema o este grupo tiene que ver cómo mejor tratar otra patología u otro problema. Y por sobre todo la confianza. Yo creo que sin la confianza no podemos trabajar bien. Tenemos que generar esa confianza. Ya tenemos que comunicarnos y comunicarnos de forma responsable y con respeto. Aquí se lo robé a Maida, este esquema que ustedes ven acá se lo robé a Maida porque ella ejemplifica todos los actores que están, ya partiendo por los apicultores, también los especialistas, los agricultores, las universidades, los centros de investigación, los actores sociales, la industria, los directivos, las instituciones públicas, todos tenemos que estar trabajando de la mano de forma cooperativa para ayudar al rubro, para apoyar al rubro. Ya hay que tener comunicación. Debemos mantener entonces un diálogo más fluido entre los diversos actores pertenecientes tanto a la academia, a las entidades gubernamentales, a los consumidores, ahí estamos al debe, y a los productores locales. Entonces yo digo que tenemos que generar esta comunidad apícola entre todos los actores, ¿ya? No pelear, no comparar,
tener esta confianza y este respeto para trabajar en conjunto, ¿ok? Necesitamos entonces, por último, integrar a las mujeres y a los jóvenes. Tenemos que los jóvenes entonces vean la importancia de la apicultura, que las mujeres también apoyar a las mujeres, capacitarnos, hay mayor conocimiento entre los apicultores, que son estos vínculos de unión que yo les decía, y también los vínculos de labor, mayor comunicación con las instituciones y con las universidades. Muy importante empezar a hacer un ordenamiento territorial, saber quiénes son los que están en un territorio, saber qué tipo de flora, si hay suficiente alimento, si hay agua, ya para ver cómo nos podemos ir ordenando territorialmente, coordinar la transhumancia, que también es otro tema muy importante, frenar el robo de colmenas. Si no tenemos confianza entre nosotros y este robo de colmenas, no podemos, no se puede, no se puede seguir en así, ¿ya? Tenemos que ser una comunidad y las comunidades se apoyan entre ellas. Más productos con valor agregado, que era lo que yo les decía, que la miel fraccionada, a estimular la asociatividad. No es necesario hacer una asociación, sino que la asociatividad de trabajar en conjunto, que seamos solidarios como comunidad, que cooperemos entre nosotros, que seamos comprometidos. Ya, si uno se compromete a hacer esto, que lo haga, que no lo deje botado. Eso entonces va a generar confianza y una buena comunicación. Así que como ven, tenemos que hacer este capital social, que son todas estas actividades que yo les decía, debemos generar este capital social a través de las relaciones sociales que se apoyen principalmente en la confianza, la cooperación y la reciprocidad. Así vamos a trabajar en una apicultura que pueda ser más eficiente y mejorar entonces la calidad de vida que todos tenemos con respecto al rubro apícola. Así que eso era lo que nosotras les queríamos mostrar hoy día. Muchísimas gracias